Bueno, tenemos la meditación en la palabra del Señor, pero como le hemos hecho, hermanos, hemos invitado, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, por si tuviera alguna necesidad en este momento, la escriba, por favor, para que podamos orar por ella. Hemos estado orando por todas las necesidades de las que hemos estado teniendo conocimiento. Pero si usted tiene en este momento alguna necesidad y por la cual desea usted que oremos, por favor escríbala. Quiero decirle que mi tía Socorro, ella vive en Veracruz, agradece sus oraciones en favor de su hijo, César Ramírez. Y bueno, el Señor lo llamó a su presencia, él era médico, y bueno, ahora está con el Señor. Y mi tía está fortalecida, él era cristiano, por supuesto, y agradece a cada uno de ustedes sus oraciones. Bueno, hasta ahorita no tenemos registrada ninguna necesidad. No. Muy bien. Bueno, no tenemos. Entonces, vamos a hacer una oración para agradecer a Dios y para pedir su bendición para su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Queremos, Señor, agradecerte por tus bendiciones. Tú eres bueno, Señor. Y te rogamos que tú, mi Dios, dirija nuestras vidas siempre. Perdónanos, Señor, en nuestras faltas. Y te rogamos, Señor, que acepte nuestro corazón. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, permiso para meditar en ella. Pedimos tu presencia y tu respaldo, Señor. Nos ponemos en tus manos y ruego tu bendición para que sea de beneficio para cada uno de nosotros. Bendice a todos mis hermanos en cada una de las necesidades, Señor, que todos podamos tener. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, hemos leído en 1 Corintios capítulo 2 y el apóstol Pablo nos habla acerca de la preocupación de su corazón, de que cuando él presenta la palabra de Dios, no lo haga conforme a su pensamiento. Las personas necesitan escuchar lo que Dios dice, no lo que la persona diga. Por lo tanto, todo debe de salir de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros decimos a alguien para hablarle de Dios, tiene que salir de la palabra de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no quiere llegar a las personas con una sabiduría humana, sino dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso, él presenta a Jesucristo y a este crucificado. Ese es su mensaje. Y la segunda parte de este capítulo número 2 nos habla acerca de la revelación por el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, en su palabra, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor desea nuestro corazón para trabajar con Él. Una vez que el Señor trabaja con nuestro corazón y le da forma y lo moldea, entonces nuestros ojos podrán mirar sus caminos. Podrán mirar de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, porque ya ha trabajado con nosotros, ya nos ha moldeado. Yo no sé hasta qué punto usted y yo estemos viendo
lo que el Señor nos enseña. Por eso la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, debe llegar al corazón de manera espiritual, dirigida por el Espíritu, no de manera humana, para que en los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las palabras, las actitudes, todo salga de la palabra de Dios, porque de esa manera fuimos formados. Por eso los ojos ahora pueden mirar de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Así que la palabra del Señor nos habla acerca de la necesidad tan urgente de que nuestro corazón sea un corazón sano. Un corazón sano, que no esté enfermo, que no esté contaminado. Dice Isaías capítulo 5 en su versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es increíble, hermanos, cómo a algunas personas se les hace fácil y muy fácil torcer lo que la palabra de Dios dice, buscando la manera de que esa palabra de Dios se acomode a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Es muy fácil decir que la palabra de Dios dice algo cuando en realidad dice todo lo contrario. Por eso, los cristianos, los que amamos a Dios, los que tenemos temor de Dios, aceptamos lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con gozo, con paz, con disposición. Y esto lo hacemos, hermanos, aun cuando lo que Dios dice, aun cuando lo que Dios pide, vaya en contra de nuestros deseos, vaya en contra de nuestros anhelos, vaya en contra de nuestra estabilidad, vaya en contra de nuestra comodidad y aún de nuestra prosperidad. Si la palabra de Dios dice que hay que ir por la derecha y yo quisiera ir por la izquierda, como soy hijo de Dios, entonces digo, sí, Señor, aunque mis deseos, aunque mis anhelos hubieran sido ir por la izquierda, me voy por la derecha porque eso es lo que me pide el Señor. Los que amamos a Dios, los que tenemos temor de Dios, hacemos eso. Porque la palabra de Dios llega a nuestro corazón de manera espiritual. Por eso, como seres humanos, a nadie nos gustaría tener problemas. A nadie nos gusta que haya problemas. A nadie nos gusta que haya aflicciones, enfermedades o necesidades. Sin embargo, todos las tenemos. Pero la forma en que se nos presenta la palabra de Dios puede hacernos pensar y hacer cosas de manera diferente a como lo pide Dios. El Señor Jesucristo dice en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos ha prometido que no vamos a tener problemas. Nunca nos ha prometido que no vamos a tener aflicciones. Es más, en este versículo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, mientras dure tu vida en esta tierra, vas a tener aflicciones. ¿De dónde vendrán? Pues algunas aflicciones sabremos de dónde viene, otras ni siquiera sabremos de dónde viene, pero cuando nos venimos a dar cuenta, estamos en problemas. Pero las tendremos. Afortunadamente, gracias a Dios, Él dice que confiemos en Él, que esperemos en Él, porque Él está con nosotros y nos ayudará a salir adelante, nos dará la salida
y no nos dará una prueba, no nos permitirá pasar por una prueba que no podamos soportar. Gracias a Dios. Pero el que el Señor Jesucristo diga que en este mundo vamos a tener aflicción, hermanos, quiere decir que aunque seamos cristianos, nuestro cuerpo se va a enfermar. La gente nos va a traicionar. La gente nos va a levantar falsos testimonios. Por estar en esta humanidad, nos va a faltar el dinero. Cuando haya días difíciles, hermanos, como los que estamos pasando en este tiempo, sufriremos por falta de trabajo. Y si alguno de los cristianos llegara a contagiarse por esta enfermedad, también tendría el riesgo posible de morir. Porque estamos en esta humanidad, porque tendremos aflicción, pero en todas ellas, dice esta palabra de Dios, en todas ellas podemos confiar en el Señor. El salmo que leímos de entrada, el Salmo 23, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el temor que dice, no se refiere a que no nos vamos a enfermar, sino que en caso de que suceda algo, en caso de que Dios nos llame, estaremos sin temor en la presencia de Dios. A eso se refiere. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos recibir la palabra de Dios y seamos enseñados y nosotros podamos caminar y actuar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios y no los hombres. Hay muchas enseñanzas que usted puede encontrar en las redes sociales o en el internet. Y cuando son malas enseñanzas, cuando los que predican allí están diciendo algo que no dice la Biblia, el Espíritu de Dios le dice a usted que lo rechace. ¿Por qué? Porque no lo dijo el Señor, porque no está en la palabra de Dios. Y es que es interesante cómo a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. De las tinieblas hacen luz y de la luz hacen tinieblas. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Le prometen cosas que no son capaces de cumplir porque lo están diciendo como hombre, no como palabra de Dios. Pero para el hombre es mucho más fácil que le digan a uno que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, cuando Dios dice lo contrario. Debemos estar firmes. Por eso el Señor dice en el Salmos 37:4, deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No le dice que le concederá todo lo que usted pida, aunque el hombre esté viviendo en pecado. Le dice, deleítate en el Señor, busca al Señor, que tu corazón le pertenezca al Señor, y todo lo demás el Señor se hará cargo. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra de Dios habla de que el hombre debe de volverse a Dios, debe de vivir una vida que agrade a Dios, de pedir perdón a Dios, que deje sus pensamientos, que deje sus sentimientos y que actúe de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña. No está diciendo que Dios le va a bendecir, aunque la persona esté en desobediencia. Dios bendice a los que le obedecen. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el Señor dice,
De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo se cuidaba mucho de no decir cosas que no estuvieran en la palabra de Dios. El apóstol Pablo se cuidaba de no prometer cosas que no están en la palabra de Dios. Por eso él hablaba de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Que el Espíritu de Dios fuera el que hablara al corazón de las personas. Esta lectura que hicimos en el capítulo 2 de 1 de Corintios nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Para él son locura, porque se tienen que discernir espiritualmente, con el Espíritu de Dios. De tal modo, hermanos, que si alguien está en Cristo, que si alguien tiene a Cristo en su corazón, que si alguien aceptó a Cristo en su corazón y ha aprendido de Él, entonces es una nueva criatura, es una nueva criatura. Debe de hacer eso y debe de vivir en eso. No de acuerdo a sus pensamientos, no de acuerdo a sus convicciones, sino como indica la palabra de Dios. Por eso, al hombre se le hace muy fácil cambiar lo que dice la palabra de Dios, pero obviamente para su propio beneficio. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. A la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz, con tal de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, si el corazón es sano, entonces podrá buscar a Dios, podrá necesitar más de Dios para que Dios siga trabajando en él y haciendo una obra cada vez mejor en su corazón. Necesitamos que Dios sane nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras palabras. Por eso quisiera terminar diciendo que el cambio que Cristo hace en el corazón, amados hermanos, es más que una simple reforma. Es un cambio completo. Quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. El hombre que no amaba a Jesús, ahora le ama por sobre todas las cosas y cuida su vida delante de Dios y delante de los hombres. El hombre que no amaba a su prójimo, ahora le ama y se deleita en ser útil, en ser de bendición. Por eso es muy importante que nos preguntemos nosotros en esta hora, ¿cómo está mi corazón? ¿Es un corazón sano? ¿Los pensamientos son sanos? ¿Los sentimientos son sanos? ¿Las palabras son sanas? ¿Cuál es la enseñanza que hemos recibido de los hombres o de Dios? Y eso es lo que nos debe de llevar a buscar a Dios. Si usted percibe las cosas de Dios de manera espiritual y con ello así se conduce, gracias a Dios. Pero si a pesar de lo que dice Dios nos conducimos de manera contraria, necesitamos que Dios sane nuestro corazón. Y yo le invito para que en esta hora oremos, pidamos a Dios que nos tome, que nos acepte y que nos ayude. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, se cuidaba mucho, Señor, de no decir
sus propias palabras, sino lo que decía tu palabra, lo que tú enseñabas, Señor. Eso es lo que Él le presentaba a las personas. Y nosotros necesitamos que esa palabra de Dios que está escrita sea la que nos enseñe, sea la que nos instruya, la que nos guíe, que le dé forma a nuestro corazón. Tú pides nuestro corazón, Señor, y nuestro corazón es tuyo, es de todos. Pero necesitamos que nos ayudes para que lo que tú enseñas, mi Dios, se refleje y podamos caminar contigo. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, bendice a la iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que nos ayudes, que limpies y sanes, Señor, nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.